Estas son expresiones un poco para describir, ¿no?, las películas o las series que hemos visto, ¿no? De repente, para hablar de cierto tipo de película, vamos a utilizar una cierta estructura al momento de describir. Entonces, aquí tengo yo unos ejemplos. Por ejemplo, Frozen è un film per tutta la famiglia, è divertente, emozionante e toccante. The Umbrella Academy parla di 7 supereroi che devono salvare il mondo. Selena racconta la vita della star Selena Quintanilla, è divertente e malinconica. Mean Girls riguarda una ragazza che entra a far parte del gruppo delle ragazze popolari, è comico e profondo. Il racconto dell'ancella racconta la storia di una donna che vive in una dittatura teocratica nella quale è una schiava riproduttiva. Harry Potter è la storia di un bambino che scopre di essere un mago. A Quiet Place è un film del terrore su una famiglia tormentata da una presenza maligna, dalle presenze maligne. Mamma Mia è un musical sulla ricerca di una ragazza del suo padre biologico. E la ragazza del treno parla di una donna alcolizzata, vittima di abusi, que fa una scoperta sconcertante. Entonces, aquí tenemos ejemplos de descripción. A ver, antes de continuar, Víctor, ¿ya me oyes? Chao, sí, 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 perdón, ya, Ok. ya escucho. ¿Qué habría pasado? No sé. Ya se dije, ay, ¿no están hablando o soy yo? ¿Eres tú, No, Víctor? eras tú. Eras tú. Bien. Entonces, estos son ejemplos de descripciones, ¿no? Bastante concisos, pero que ayudan a describir un poco toda esta situación, ¿no? De lo que hemos visto. Algo así me espero que ustedes hagan, ¿no? De acuerdo a lo que, a elegir 2 películas o 2 series que hayan visto y describirlas, ¿no? Con estos adjetivos o con estas estructuras. ¿Mm? Ahora, ¿cómo describir? ¿Qué opciones, ¿no? ¿Qué palabras o qué frases decir para describir, por ejemplo? Para hablar del título de la película o la serie, vamos a decir, il film si chiama o il film si intitola, para describir, ¿no? Si es un film cómico, es un film horror, es una película, no sé, de romántica o un musical, vamos a utilizar, ¿no?, è un film y ya luego describimos el género. Para hablar un poco más de la trama, ¿no? Podemos decir, no sé, si la película habla, no sé, de, por ejemplo, de la vida de un artista o la vida no sé, de tal persona, podemos decir, il film parla della vita di tal persona, ¿no? Por así decirlo. Parla, por ejemplo, parla della vita di Selena, de Selena Quintanilla. O el film racconta di, ¿no? Es como decir, el film cuenta tal cosa. El film racconta la storia la storia dell'invasione extraterrestre, per esempio. Entonces, sí, podemos ir describiendo, ¿no?, diferentes elementos, diferentes situaciones de las películas o series que hemos visto con esta situación. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Profe, y ¿Sí? perdón, ¿y qué pasa? ¿Es lo mismo con las obras de teatro? Mismo tipo de expresiones para describir? ¿O no? ¿O Pues sí, cambia? sí, sí, sí. Pero ahí deberías no utilizar la palabra film en todo caso. No, sí, claro. Mm. Así ya entraría obra de teatro. ¿Es teatro igual en italiano, profe? Sí, 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 ¿verdad? Ok. sí. Ok, gracias. Prego. Es que yo te había entendido, perdón, de la tarea que teníamos que seleccionar qué tipo de géneros nos gustaba. Ah, ok. Bueno, Por también era eso, una buena actividad. sí, claro, sí, claro. Entonces, por eso me quedé con esa idea. Dije, pues me gusta este y este, pero también me gusta este. Entonces ya empecé a poner por qué me gusta o por qué no me pueden gustar. Por ejemplo, a mí las de horror, Mm. ¿cómo nos dijiste? Espérame, para decirlo bien. Horrore, no mi piace, Horror, horror. Ujú. no mi piace nulla. Sì, sì, il mio cuore Mm. batte velocemente. Ajá, Cuando, bate fuerte. sí, sí, me da así como la taquicardia. Entonces es Ok. no, 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 no.
no mi piace, no. Prefieres evitarlos. Sí, los evito, sí. Suspenso todavía los tolero un poco, pero si sé que va a salir algo así de horror, no. Te levantas y te vas, y se los espero afuera. Ahí nos vemos, chao. No, no, eso sí, los evito. Por eso me quedé con decir cuáles nos gustaron. Va Scusa. bene. No, va bene lo stesso. Capaz si podría ser una pregunta de la entrevista oral, quién sabe. Ahora, tenemos otras tres preguntas aquí, ¿no? Otras tres preguntas, por ejemplo, que nos ayudan a situar mejor la película o la serie que hemos visto. Por ejemplo, ¿quién son i protagonisti? ¿Quién son los protagonistas? ¿Quiénes son? Per esempio, i protagonisti sono una donna e un uomo. La donna fa questo, l'uomo fa quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Y así vamos describiendo qué sucede, no? Seconda domanda, dove è ambientato? Per esempio, no? Voi che avete visto Luca, su Italiano Más o su Disney Plus, no sé cuál, pero seguramente la habrán visto ya. Luca, no podemos decir Luca, il film Luca è ambientato in Italia. ¿Vale? Ok. Quando è ambientato? No? L'epoca storica. Per esempio, se noi parliamo del film La vita è bella, no? Il film, quando è ambientato? In quale epoca? Ay, Che anni sono? Milan 900. ¿Sarà 40? Più o meno, penso, cioè, la guerra era già iniziata più o meno, forse? O ancora no? Cioè, non mi ricordo in realtà. Penso più o meno dopo il 1940. Quindi se non siamo sicuri, no, se non siamo sicuri della data specifica, possiamo dire, ad esempio, nell'epoca della seconda guerra, no? Il film è ambientato nell'epoca o all'epoca della seconda guerra mondiale, ¿no? Poco prima o poco dopo, dipende. Entonces ya situamos históricamente, ¿no? La película. Por ejemplo, cuando vemos, no sé, una película basada en hechos reales, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de, no sé, documentales también, ¿no? Este tipo de formato que a mí también me llama muchísimo la atención. Ahí se suele, ¿no? Solemos situar bastante, ¿no? La representación del tiempo, ¿no? De la época es muy, muy importante para la narración de lo que se dice. Entonces, vamos a decir, ¿no? Quando è ambientato, il documentario è ambientato, non lo so, 30 anni fa, ¿no? Quando è successo questo, questo, questo. Entonces, estas preguntas son bastante útiles para describir, ¿no? Ya sea las películas, ya sea las series también. ¿Claro? Ok, perfecto. Chiaro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? No, gracias. ¿Los demás? No. ¿No? Ok. No. A ver, entonces les voy a, perdón, les voy a dar esta diapositiva. Adesso descrivi la tua serie TV preferita o il tuo film preferito. Se me pasó aquí, perdón. Vamos a ver. ¿Quién me quiere hablar de su serie favorita o de su película favorita? Si hay alguna palabra que no conocen en italiano, los ayudo yo. Io. ¿Prego? Il film... Ay, perdón, esos son mis gatitos. Il film si chiama Wall-E. A ver, il mio film preferito si chiama Wall-E, ok? E che succede? Chi sono i protagonisti? È un film d'animazione. Ok. Ci parla di probabilmente un futuro.
¿En qué sentido? De un futuro non lontano. Ok. Ci racconta di un futuro non molto lontano. Dove Eva Mhm, e Wally mhm. ehm, luchan por recuperar la Tierra. Ok. Lottano per riavere, no? La terra. Riavere, perdón. O recuperare il pianeta Terra, mejor. Ok. ¿Algo más? Io non l'ho mai visto, lo sai? ¿En serio? No, non l'ho mai visto. Cioè, allora, so di chi, so i personaggi, li conosco, li ho visti più o meno in qualche scena, ma tutto il film completo non l'ho mai visto. Lo tengo que poner en mi lista ahí de películas a ver. Sí, por favor. Ok. Bien, grazie mille, Victor. Qualcun altro? Profe, riavere es sinónimo de recuperar. Sí, o sea, Ok. rehaber es tipo como volver a tener lo que antes era tuyo, ¿no? Como que voy a rehaber, no, no sé. Por ejemplo, le prestaste el libro a alguien, ¿no? Entonces luego esa persona no te lo devuelve, no te lo devuelve y un día pues tú dices, bueno, ya tengo que pedírselo así, cara a cara, entonces vas y le dices, senti, voglio riavere il mio libro, quiero volver a tener mi libro, me lo devuelves. Ujú. Vale, vale. Entonces, un Gracias. poco por allí. A ver, yo, profe. Ujú, adelante. Ok. Il mio film preferito si Ujú. chiama La Bella e la Bestia. Mm, ok. En italiano, ¿cómo crees que se llamará esta película? No so, ¿Parecida? parecida. Pues igual, ¿no? La Bella, No. La Bella e la Bestia. la Bestia. Mm. Pero depende. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, en italiano, o sea, el nombre oficial de la nueva versión es perdón, déjame abrir un momento Wikipedia para que no decirles cosas extrañas. A ver, sí, sería La Bella y la Bestia, ¿no? Pero atención que el nombre de la película en sí debería ser en francés. Entonces, de repente, algunas revistas o libros reportan el nombre en francés, ¿no? La Belle y la Bête. Entonces, pues se llega a entender de cierta forma, ¿no? Si lo ves escrito, ¿no? Entonces, un pequeño detalle, porque creo que alguna vez haber escuchado uno que otro italiano que nombraba la película con el nombre en francés. Entonces, también va por ahí, ¿eh? No. Ok, no, Ujú. no, profe. Me quedé con esa idea que era así, la Bella y la Bestia. Ujú, Pero sí, no. lo es, o sea, claramente es el nombre oficial en italiano. Ok, Ujú. ok. E quindi che succede in questo film? Vabbè, Em, allora aspetta, quale di tutti? Perché c'è la versione di film d'animazione e la versione di film, quello nuovo che è uscito, dove ci mi sono le piace persone. mi piacciono le due, ma di più animazione. Ah, Un ok. film, film Si di chiama La Bella y la ani- Bestia, pues vamos a poner il mio film preferito si chiama La Bella e la Bestia, la versione d'animazione. Ok? sì. Ok. Eh, parla di una storia di amore, Parla di una storia d'amore eh, tra una donna, una bella ragazza e ah, un principe encantado. ¿Cómo se dice en italiano encantado?
È un principe vittima di un incantesimo. Ah, un encantamiento. Ujú. Ok. Em, ¿qué más? Pues es que no son. Mm, A ver, en esta película suceden varias cosas, ¿no? Entonces, así, una descripción genérica como la que hemos hecho está bastante bien. No parla de una storia di amore tra una bella ragazza e un principe vittima di un incantesimo. Entonces, pues está bien, ¿no? Como para iniciar la sinopsis. ok. Sí, para no spoilearles las películas. Bien, El mío favorito film. el mio film preferito. El mío film preferito. Ujú. Sí. Favorito no se utiliza, creo que no existe en italiano, si no me equivoco. Es Preferido. preferito. Ujú. Ok. Sí. ¿Bien? ¿Alguien más? A ver, alguien que les guste una serie, quiero escuchar sus gustos de series. También sí ya participaron, por ejemplo, Víctor, Mari Carmen, si también han visto una serie que les gusta. Yo quiero participar, pero es película. A ver. Ujú. Il mio film preferito è Flip. ¿Lo deletreas, por fin? ¿Así? F. Ah, No. Es Flip. Es que no sé cómo se llama en español. FL. FLI Ujú. P P E D. D. Ah, Flip. D. Ok, Flip. perdón, no lo había entendido. Vale. Ok. Ok. Ehm, Raccontaci un po' di questo film. sí. Es un film romántico. Ujú. Julie, Bryce son, son vecinos. Ok. A ver, ¿cómo se llama? Julie. Bryce, B R Y Ujú. Mm. C A. Sí. Digo, Ok. perdón, Bryce, ok. perdón. Mhm. Julie Este, e Bryce sono vicini, ok? ujú, Di casa. eh, Julie innamorata de Mhm. Bryce, Di ma Bryce, Bryce, ok. ma Bryce no è innamorato de Julie. Vamos a reducir esto, ma Bryce non le corrisponde. Non le Ujú. corrisponde, ok? El, l- la film racconta Il film come racconta. il film racconta come Bryce si innamora Mhm. ah, lentamente o poco a poco de Julie Piano piano, di Julie. y ya. Ok, va bene. Estaba buscando el nombre de la película en italiano. Me sale el nombre en francés. Pero a ver. Mm, mm, mm. Déjame ver si lo encuentro. ¿Es del 2010? Creo que sí. Ah, ok, ya decía yo, porque en italiano los títulos, hasta hace unos años, los títulos siempre se han traducido. Entonces, nunca, casi nunca a veces, bueno, se traducían algunos y otros como que se dejaban por allí, pero por ejemplo esta, me parece haber visto, ¿no? La imagen promocional. Me recuerdo que era toda una frase, ¿no? Yo no recuerdo haber visto, porque flip significa capovolto en italiano, ¿no? O sea, como en español decimos, ¿no? Patas para arriba, no volteado. En italiano es capovolto, pero no se llama así la película en italiano, se llama Il primo amore non si scorda mai. ¿Ok? Sí, es que Pues, yo lo estaba buscando en español, pero tampoco me sale y la verdad no me acuerdo. Creo que se llama también algo de Mi primer amor o algo así, pero no sé el título en español. Por eso lo dije en inglés. en español creo que se llama igual Flipped, pero se le acompaña con la traducción. Mm. Entonces como que un poco así. Pero en italiano sí tiene otro nombre, o sea, todo el nombre es en italiano.
¿Vale? Muy bien. Bien, grazie Alondra. Ok. Qualcun altro? Tenemos 5 minutos. Profe, ¿ha visto Vis a Vis? ¿La serie? Sí. Sí, sí. Oh, Y es muy también vi buena. el spin-off, así que... ¿Quieres hablar de esa? A ver. A ver, Ah, parla... espera, la mia serie TV preferita. Vis-a-vis. Parla di... parla di... cosa si dice carcere? Mhm. Di una carcere femminile. Un carcere Un carcere femminile. masculino. Oh. Dove las drogas e la sopravvivenza Mm. sono l'eje della storia. Ok. Stanno al centro della storia. ¿Qué significa vis-a-vis? A ver, es francés, pero es algo que se utiliza mucho, ¿no? También en español. ¿Alguien sabe? Bueno, en la serie dicen que el vis a vis es como las visitas que hacen. Ok, se le llama así. Bridge. ¿No? No. Brisa. Vis-a-vis significa frente a frente. Ah, ok. ¿No? Entonces, un vis-a-vis hoy en día se utiliza justamente para denotar un encuentro frente a frente con alguien. En contexto de las cárceles, ¿no? Se dice, vas a tener un vis-a-vis con alguien, pero quiere ser un encuentro, no sea un encuentro en el cual vas a poder tener contacto con la persona y demás. Entonces, también en contexto empresarial, si están en empresas, ¿no? Por ejemplo, también allí se utilizan el vis-a-vis en este caso, ¿no? Para encontrarse con tal, no sé, gerente de tal empresa que puede llegar a invertir en la mía, etcétera, etcétera. Entonces son terminologías que han pasado a formar parte también de varios idiomas, ¿no? Aunque la estructura de por sí tiene que ver con la parte del francés. ¿No? Vis-a-vis, ¿no? Significa justamente lo que les digo, ¿no? Uno enfrente del otro, ¿no? Frente a frente. Ok. D'accord. Ya les voy a empezar a hablar en francés, a ver si también se inscriben en francés. Ok. Ok, No, Maricarmen dice profe, ok. por favor, no. Ya. ¿Por qué? Ya salí de vacaciones de ahí, ya no quiero hablar francés en 2 meses, por favor. ¿Estabas ¿Profe? en una academia? Esto, es que la universidad en la que estoy tiene un centro de idiomas. Ajá. Entonces ahí estoy estudiando francés. Entonces cuando ¿Y qué salgo de nivel vas? vacaciones de ay, se supone Mm, que estoy en nivel 5 de 7. O sea, ya ok, lo terminé, ya lo pasé. ok. Según esto es un B1, entre B1, B1 y ajá. B2. O sea, Así, de que B1 ya inicio B2. Ajá. sí, o sea, ya tirándole al B2. Ajá. Mm. Pero pues aquí andamos. A ver, que el francés es uno de los idiomas muy complejos, ¿no? Porque además de que tiene mucha parte de variación en cuestión de gramática respecto al español y al italiano mismo, también tiene la parte de la pronunciación. Entonces, nosotros estamos acostumbrados no al español, que lo que leemos pronunciamos, al italiano, que lo que leemos pronunciamos, excepto una que otra regla fonética, pero el francés, pues lo que ves no se pronuncia así. Entonces, como que no más de la mitad de las palabras se pronuncian a mitad, tienen otras pronunciaciones, las vocales juntas tienen otras pronunciaciones, hay fenómenos fonéticos distintos, ¿no? Como por ejemplo la liaison, que se le llama en francés, justamente para citar la serie que dijo Víctor, ¿no? Esto en francés no es vis-a-vis, sino es vis-a-vis. Y la última S, pues, brilla por su ausencia, no se pronuncia. Mientras que esta hace una especie como de acuerdo, de conexión fonética con la A, y no se pronuncia como S, sino como una Z, vis-a-vis, que daría la pronunciación correcta en francés.
No me exponga, profe. Entonces, no, se lo digo para explicarles la diferencia. Entonces, es un idioma que tiene que se asemeja realmente mucho al italiano en muchas cosas, pero asimismo, pues, tiene un montón de Es que, variaciones que... bueno, en las estructuras están bien, o sea, hay muchas cosas muy parecidas y que, bueno, al menos a mí me ha ayudado el francés a entender un poco el italiano con el pasado próximo Exacto. y el imperfecto y, o sea, cositas así. Pero en cuestión de pronunciación, o sea, yo se lo juro que después de cada examen oral quiero llorar porque, o sea, según yo hablo relativamente bien, pero no, o sea, la pronunciación es lo más difícil, Ujú. bueno, al menos para mí, ¿verdad? Ajá. Este, No, no solo para ti. Yo también enseño francés, pues la mitad de sí, mis estudiantes tienen la misma situación. o sea, te lo juro que quiero llorar después de cada examen y después de la parte de audio del examen también quiero otra vez llorar porque no, o sea, de plano digo, no manches, porque nos ponen entrevistas, o sea, Ujú, de franceses, o sea, nativos, o sea, ujú. no es como que audios de extranjeros hablando francés, no, son entrevistas que O el pasaron audio del alguna libro, vez. por ejemplo, claro. Ajá, el audio del libro todavía va un poquito más despacio, tiene una pronunciación pues un poquito más correcta, pero Ujú. no, hombre, aquí nos avientan a la calle y va a pasar un camión de verdad, o sea, porque nos ponen entrevistas que pasaron las noticias allá, o Mm. una vez nos pusieron un pedacito de una entrevista en la radio, o sea, la distorsión de cómo se escuchaba porque era un programa de radio y luego aparte hablan bien rápido, no, casi Mm. morí en ese examen. No, ves que ya el francés pues, es otro nivel en cuestión de fonética al momento de pronunciarlo. O sea, tú lo estudias tan bonito así, ya puede parecer complicado así. De repente vas a Francia, hablas o ves a la gente o escuchas a la gente hablar y dices, pues que no entiendo. No, porque los franceses tienden a omitir muchísimas palabras y tienden a mezclar lo de las palabras y en el peor de los casos, si hablas con niños o jóvenes, utilizan el verlan, ¿no? O la inversión de palabras. O sea, invierten las sílabas de la palabra, la ponen una delante de la otra a modo de juego, a modo de coloquialidad. Entonces, pues, o sea, a no ser que tú realmente tengas un nivel alto, es realmente complejo entender a un francés hablar. Y eso es algo que no sientas que es algo que tú no logras, sino es que porque realmente es así. O sea, para el francés tienes que tener una inmersión mínima, por quieras o no, con personas que hablan francés o en un entorno muy, muy francés sea, en donde escuches mucho contenido francés, mucha radio francesa, mucha televisión francesa, de modo que tu oído se va acostumbrando. O sea, no es como el español o el italiano que tienden a ser un poquito más estándares en su modo de hablar, ¿no? Al máximo, si el italiano cambia al momento de pronunciarse es porque ya no es italiano, sino es dialecto. En cambio, eso no sucede en francés. En francés, si cambia el modo de pronunciarse es porque porque el idioma consiente la variante coloquial de que ciertas palabras se acortan, ciertas palabras se invierten o ciertas estructuras también se invierten o se omiten simplemente porque si un francés considera que un tema ya está evidenciado en la conversación, pues me lo repite. Entonces, justamente, va por allí, ¿no? La cosa con el francés. Así que es normal que te sientas que llegas a B2 y aún no comprendas o no te puedas expresar bien del todo. Con el francés es completamente normal. Te lo digo yo, que lo he estudiado a nivel universitario y que lo enseño también. Pero eso sí es cierto que va a requerir entre todos los idiomas romance, para nosotros hispanohablantes es uno de los idiomas que más nos complica por los sonidos fonéticos y por la gramática. Entonces sí requiere un poquitito más de esfuerzo respecto a otros. Entonces el consejo que yo les doy a mis estudiantes de francés es, no pueden ir a Francia, no se puede, o por X motivos no pueden tener una inmersión, pues créense la inmersión. Todo el mundo tiene hoy en día internet, o todo el mundo tiene hoy en día acceso a dispositivos, entonces consuman contenido en el idioma, consúmanlo muchísimo, de todos los registros. Busquen entrevistas en YouTube, busquen música, busquen podcasts, busquen películas, todo lo que sea posible para hacer como si estuvieran en el país, ¿no? Para empaparse bien de cómo la variación, porque con el francés es pues, imperativo hacer eso, si no, realmente pues te quedas con el francés gramático, ¿no? Todo lo que respeta la regla, pues no tienes el francés coloquial, el francés hablado, ¿no? Que es lo más difícil justamente. Bueno, gracias, ahora no me siento tan mal. Y ya una Mm. disculpa a mis compañeros que ya me desahogué aquí de la frustración del francés. No, no te, pero yo creo que te entienden ellos también. Sí, sí.
Todo bien, claro, claro. De todo aprendemos. Mm, Así es. Bueno, chicos, a ver. Entonces, mañana, el día de mañana, les tengo preparados ejercicios de lo que me fueron diciendo en clases que querían practicar y repasar. Así que mañana va a ser de práctica y repaso. Si algo se les ocurre también, por ejemplo, ahora que publique estas diapositivas, si se les ocurre algo para repetir, también me avisan. ¿Ok? Y yo los añado en las diapositivas de mañana. Y ya, cualquier cosa me comentan. ¿De acuerdo? Profe, vamos a empezar Sí. el examen el lunes. Ajá, eso estoy viendo porque creo que, o sea, yo necesito explicarles cómo funciona todo, ¿no? Entonces, no sé si hacerlo mañana al terminar la clase o si no, lo haría el lunes, pero empezaríamos con la parte más fácil, ¿no? La parte de comprensión auditiva. No, no vamos a empezar por la parte de entrevista ni por la parte de producción escrita, sino la parte de comprensión. Sí, es que lo que pasa es que tengo consulta el lunes a las 9 y Ok. no creo salir antes de las 9:30, entonces por eso estaba Ah. preguntando si es el lunes. Pues tú avísame cómo es tu situación ese mismo día, ¿no? Porque si son 9:30, pues como la clase será a las 10:30, entonces no sé, si te... No, es que lo que pasa es que aquí tengo cambio de horario, entonces Ok, 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 ya veo. aquí las 10:30 son las 9:30, entonces por eso. Ok, Y la bien, verdad, sí, no quiero salir antes de la hora de de la clase, hora. entonces por eso estaba comentando. Ok, a ver, déjame que anoto. ¿Me das tu nombre y apellido? Es Michelle García. Michelle García. Ok, en el caso que no puedas conectarte el lunes, o te escribo yo o es más preferible que me escribas tú, porfa, ¿no? Para ver cómo organizarnos para luego, organizarnos para luego hacerlo en otro momento, ¿ok? Sí, ok, ¿Sí? gracias. Dayana, ok, no, el lunes sí o sí no hay entrevista, ¿no? La entrevista estaría, creo yo, entre el miércoles o jueves, dependiendo de si iniciamos el lunes o no. Entonces, ya si para eso vas a tener dificultad, me comentas y vemos en otro momento. ¿Bien? Bien, chicos, igual mañana les tengo una respuesta respecto al examen. Ok, profe. Muy bien, Ok, ahora sí Vale. los dejo. Que tengan Gracias. un bonito día y nos estamos viendo mañana. A domani, ragazzi. Buona giornata. Gracias. Chao. Ciao, chao. ciao. Chao.